Gracias por continuar con nosotros aquí en la Pizarra Digital. Bueno, como ya escucharon en nuestro reportaje Investigando Ando, hoy queremos hablar sobre el estrés, particularmente el estrés que es producido pues, por las propias actividades académicas, mismas que, como ya escucharon también en nuestro reportaje, pues se han elevado, detonado más a raíz de la pandemia ocasionada por COVID-19 en los últimos meses. Hoy nos acompaña la doctora Irene Carrillo, quien es profesora de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Doctora, gracias por recibirnos, aunque sea a la distancia, pues le enviamos un saludo y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes por haberme invitado a compartir un poco el conocimiento sobre el estrés académico que hoy en día está sumamente incrementándose y con problemas de salud muy severos para nuestra comunidad estudiantil y docente. Si le parece, me gustaría comenzar como con el ABC. Y antes de la conversación me decía, yo trabajo ansiedad, estrés. Creo que sería conveniente empezar con esos dos conceptos y nos puede ayudar. Sí, correcto. Y sí quiero enfatizar el estrés académico como inicio de la conversación. En esta pandemia se ha incrementado considerablemente como no imaginan, ¿no? Y pues hay que entender que no estábamos preparados para la migración de estas clases presenciales a las virtuales, que creo que eso aumentó mucho los niveles de estrés. Entonces, entendiendo el estrés, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es un concepto que nos indica que hay unas variables que nos provocan una tensión en el organismo. El estrés tiene varias definiciones. Lo utilizan concepto de estrés, estresor, eustrés, distrés, estrés positivo y estrés negativo. Lo utilizan de diferentes formas para denominar que ante un estresor, que es cualquier estímulo, evento, suceso o hecho, demanda al propio organismo capacidad de adaptación para darle una respuesta a estos eventos. Así tan sencillo se conoce qué es el estrés. Es una respuesta fisiológica que tiene el organismo ante una demanda externa que se percibe como peligrosa, amenazante, de temor, etcétera, etcétera. Hay estudios ahorita muy actualizados en donde esta parte del estrés ha implicado una serie de respuestas de diversa índole. Entonces, el estrés, así a grosso modo, se entiende como una variable externa que provoca una tensión en el organismo y que como tiene elementos propios de adaptación, tiene que responder a esas demandas y darle una solución viable, efectiva, para minimizar los síntomas psicosomáticos que son el desenlace de este estrés o de esta variable estresora. Doctora, se dice mucho, hasta en broma a veces, es que ahora vivimos estresados. No es un concepto nuevo, pero que ahora todo nos provoca estrés. Es un concepto que se empezó a socializar más. Hay niños que dicen, estoy estresado. ¿Cómo ha sido esta relación con el concepto, con el estrés como tal? Si sucede así o lo hemos entendido mal y lo manifestamos o lo expresamos erróneamente. El estrés ha existido desde épocas remotas. Siempre hemos tenido variables externas que provocan tensión en el organismo, porque esa es la corrección. Tensión en el organismo hacia un evento que llega sin esperarlo y ante el cual pues, nosotros tenemos que dar una respuesta. En las teorías del estudio del estrés de antaño, es un término que proviene de la física. Sin embargo, médicos, el teórico Jens Seyle, lo retoma para la medicina y empieza a explicar esto de la tensión. El estrés lo entendemos como un proceso de tensión. Como les menciono, no es nuevo, es parte de nosotros. Sin estrés, qué aburrido sería la sociedad, ¿no? Un mundo monótono. Lo que pasa es que la persona, la forma en la que perciba el estímulo estresor será la respuesta de leve, moderada o grave del nivel de estrés. Pero realmente el estrés forma parte de nosotros, como la ansiedad, y sin embargo ya estamos acostumbradas a ello, e inclusive tenemos mecanismos adaptativos para darle solución a una respuesta estresora. Y si el organismo no tiene esos recursos en ese momento, no hay disposición, entonces ya empeoramos un poquito y empezamos a presentar síntomas psicosomáticos como una variedad de las que más al ratito yo les platico. Pero prácticamente el estrés es parte de nuestra vida, no cambia, al contrario, ahorita
parece que los estresores son muchos y las situaciones que hemos vivido en esta pandemia evocó más respuestas de estrés y de muchos problemas de salud mental, tanto en estudiantes como en profesores y administrativos de esta institución. Pues nos cambió la vida a todos, cambió la estructura con la que habíamos trabajado por mucho tiempo, la forma en las clases, tanto para los alumnos como para los maestros, gente que colabora en la institución, pero también en todas y cualquier tipo de empresa. Particularmente con el tema de la educación, ¿qué ha sido lo que usted ha visto, estas manifestaciones que han repercutido en este estrés del que nos habla, que se ha elevado en los últimos meses provocado por el tema de la pandemia? Hay muchos estudios ya ahorita, a partir del año pasado, desde que fuimos confinados, aislados, tuvimos que descondicionarnos a esas formas de aprendizaje. La migración de la enseñanza presencial a las aulas virtuales fue el primer estresor de gran envergadura para la comunidad. Hay muchos estudios, inclusive servidora los hemos hecho con los estudiantes, en donde los estudiantes, valga la redundancia, han manifestado disminución en su motivación para el proceso de enseñanza-aprendizaje y bajan su rendimiento académico. Como consecuente, muchos de ellos se retiran de las aulas porque les resulta imposible o les ha resultado imposible continuar por esto mismo el confinamiento, de la pérdida de trabajo, de todos los estresores que ellos vivieron con sus familias, el fallecimiento de padres, madres, hermanos, el miedo propio de contagiarse. Entonces fue una situación muy difícil para ellos y luego el estar confinados, compartiendo con la familia, con los hijos, sin trabajo o trabajando desde casa, que implicó una serie de problemáticas como la disfuncionalidad y violencia intrafamiliar, aunado a los bajos recursos económicos que estaba teniendo la gente por despidos. Todos estos elementos se conjuntaron para que los estudiantes empezaran a tener niveles muy elevados de estrés. La migración de la clase presencial a las aulas virtuales implicaron una diversidad de respuestas. Primero, los estudiantes nunca estuvieron entrenados para trabajar en las aulas virtuales y algunos docentes tampoco. Ellos tampoco recibieron una instrucción para poder manejar estas aulas, tampoco muchos docentes. Cambió todo. Yo pienso que la sociedad, a pesar de que hemos tenido muchas pandemias, a nosotros nos ha tocado algunas, pero aún así, teníamos la peste, la viruela, la gripe de España, la gripe de Hong Kong, el VIH. No es nuevo tener una pandemia, pero esta nos llegó y nos alteró todo. Nos descondicionó en ese confort en el que estábamos de acudir a las clases presenciales y movilizarnos a espacios donde los estudiantes realmente no tenían ni contaban con una computadora, con un celular probablemente sí, pero dificultó por esa falta de conocimiento hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Las plataformas no eran muy conocidas para ellos. Entonces, las formas de aprender, de enseñar, de convivir entre docentes y estudiantes cambió para ambos. Tuvimos que empezar un nuevo condicionamiento desde un lugar encerrados, sentados, sin salir, con el miedo de contagiarse, aparte toda la carga académica, el cumplimiento de los programas, en sí, un extenso conjunto de variables que nos modificaron las formas de vivir. Y reitero que en este confinamiento fuimos condicionándonos poco a poco y de todas formas se observaba que los niveles de estrés iban en aumento. Los estudiantes cansados, fatigados, empezaban a tener muchas manifestaciones o síntomas psíquicos, jaquecas, insomnio, gastritis, dolores musculares, la mano por el uso de la computadora, los problemas en la visión, en la espalda. Estábamos sentados y hemos estado sentados por mucho tiempo y prolongado. Yo observaba a los alumnos, ahí comían, ahí almorzaban, para ellos era estresante. Luego el ruido del hogar que no les permitía la concentración para sus tareas. Yo creo que el estrés lo trae porque el estrés académico ha existido siempre. Sin embargo, esto que sucedió y que todavía estamos en ese proceso, que es leve, de todas formas, ahorita se está observando el resultado de ese estrés que llegó y que los estudiantes o hasta los docentes tuvimos que buscar formas para adaptarnos. Yo sí quiero ser explicativa en esto, ¿no? Cuando hablo del estrés, me refiero a una respuesta que tiene el organismo cuando está enfrente de una amenaza, cualquiera que sea, de cualquier nivel. El organismo
organismo tiene 3 fases de respuesta. La primera es la fase de alarma, en donde el organismo está incluyendo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la pandemia, el miedo a contagiarse. Hay un mensaje de alerta. Mientras el organismo, la psique, maneja esta alerta, viene un proceso de adaptación que es necesario para poder tener equilibrio. Si la persona logra y tiene los recursos, entonces sale avante de este estrés positivo, porque tenemos estrés positivo, estrés negativo. Y si la persona continúa con estas estimulaciones que son aversivas, son dañinas, entonces entra en una fase de agotamiento, porque su organismo no tuvo los recursos necesarios para afrontarlo. Entonces ahí es cuando se empiezan a presentar todo tipo de sintomatología y entonces el cuerpo fallece, no es de muerte, sino fallecen porque no encuentran los recursos necesarios para salir avante de esta situación y pues tiene que acudir al médico para que le den su medicina, aunque todo esto es psicosomático, producto de la mente y con las afectaciones en nuestras vísceras. En primer lugar, y luego ya todo nuestro cuerpo. Quisiera que nos explicara, que ya nos ha dado algunos avances, cuál es el impacto que ha tenido, por ejemplo, en la salud, cómo se va viendo la sintomatología. Quizá en algunas ocasiones hasta puede minimizarse, ¿no? Pero quizá se va sumando y luego, como decimos, pues se va llenando como la mochila hasta que llega un momento donde ya es muy difícil manejarlo y termina afectando seriamente la salud. Hay una diversidad de síntomas que aparecen cuando la persona no logra manejar la situación estresante. Esto depende mucho de un primer nivel perceptivo del estímulo, la forma en que la persona perciba el estímulo, la forma en que lo trabaje, lo maneje, le dé una explicación a nivel cognitivo, si tiene respuesta o no respuesta. Y tercero, y ahí será el estrés positivo o negativo. Cuando la persona en la segunda fase, que es la de adaptación, porque tenemos mecanismos adaptativos y desadaptativos, entonces pasa este evento y su forma de pensar, sus emociones se van adaptando a un sistema para una respuesta posterior cuando venga un estresor nuevo. La persona se va entrenando a cómo responder a situaciones. En caso contrario, cuando los estresores no son manejados con adecuación por la falta de recursos del mismo organismo, viene una clase de respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras. Entonces, hablaríamos de problemas de jaqueca, de migraña, problemas intestinales, musculares, taquicardias, le falta la respiración, hay una ingesta desmesurada de alimentos con resultados de sobrepeso, hay una pérdida del apetito, pérdida de peso. Es todo un vasto y complejo sistema de respuestas que tiene el organismo y dependiendo también, le digo, de la forma perceptiva que tiene el sujeto para manejar el estímulo. Lo que hemos encontrado nosotros en los estudiantes en específico es esto, las migrañas, el insomnio, muchos problemas gastrointestinales, su visión también muy cansada y la fatiga es uno de los factores bien esenciales de esta sintomatología. Entonces, tanto los docentes como los estudiantes hemos estado manifestando estos síntomas. Considero que toda la población en general, pero muchas personas se logran este trabajo de minimizar el impacto que tiene el estresor cuando resulta muy, muy severo. He escuchado entre los estudiantes cuando les digo cómo se sienten, sabe que me siento muy cansado, a veces no quiero entrar, me pongo muy tenso, porque esa es la palabra que utilizan, porque no puedo subirme trabajo, porque el maestro no me da más minutos para subirlo, lo subí mal, no cargó, se cayó la página, la pantalla de mi celular está quebrado, no puedo trabajar, y desespera, ¿no? Uno lo entiende, el alumno se ve afectado ante estas situaciones y por ende tienen esas manifestaciones de las que acabo de mencionar, son psicosomáticas, son producto del estrés y que el organismo pues no logra trabajar con adecuación. No todas las personas tienen los mismos recursos como para afrontar estos estresores. ¿Cómo hacernos de estos recursos? O sea, ¿cómo ayudarle a nuestro organismo a llevarlo a buen puerto la situación, a relajarnos? Quizá ignoremos que podemos irlo formando, que podemos irle ayudando a las emociones. ¿Cómo hacernos de estos recursos?